Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Ada Serioni. Hoy vamos a hacer un encuentro sobre cuentos de hadas de ayer y hoy. La idea es, en primer lugar, hacer una historia de los cuentos para ver cómo llegamos a los cuentos de hadas y en esta historia lo que vamos a hacer es ver cómo fueron surgiendo. Y también esto nos va a, vamos a ver la historia, que es difícil, porque también es difícil definirlos, y nos va a llevar a ver también por qué las feministas en un momento lo cuestionaron y hacer una diferencia entre lo que es em, arquetipo y estereotipo y cómo se relacionan. Y cómo cuando hacemos cómo se relacionan y cómo cuestionar los estereotipos de género ayuda a reactivar los arquetipos también. Y la idea es luego esto relacionarlo con un cuento que es La Pastora de Ocas. Entonces, vamos a empezar y empiezo con la historia de los cuentos de hadas. Sigo con nombrar, porque es una historia, yo creo que les va a gustar mucho, a mí me gusta mucho, es una historia fascinante de cómo se fue armando y cómo desde el principio las mujeres, hasta hay mujeres invisibilizadas, van a ir viendo, ¿no? Y cómo las mujeres ejercieron cierta política desde el siglo XVII, ¿no? Desde lo que es, desde la época ya previa a la Revolución Francesa, en donde muchos dicen que es la primera ola feminista, ya las mujeres se ejercían, ¿no? No nació de la nada. Este, mm, entonces, van a ir viendo cómo esto va surgiendo. En primer lugar, cómo nacen los cuentos. Los cuentos cuando nacen no tienen ni título ni nada. ¿Vieron que cuando en la historia de la humanidad, en la prehistoria, digamos, cuando no existía el escrito, ¿no? Y no voy a decir el texto porque no eran textos. Cuando nace la escritura nace en aquellas zonas en donde se podía escribir, donde había material en el que se podía hacer jeroglíficos, es decir, en donde, por ejemplo, había barro que era posible marcar jeroglíficos, ¿no? En donde se podía acuñar. Em, y em, entonces lo que era el relato convencional eran los mitos que hablaban de cómo surgió el mundo, de las preguntas que se hacían todos, que nos seguimos haciendo hoy, ¿no? Y también había otro relato, que era un relato que era oral, que tenía que ver con lo cotidiano, con cómo se instaura una norma, por qué comemos cierta comida en una época, por qué hay un tiempo en el que comemos banana y otro tiempo en el que comemos naranja, por qué hay este, un hombre había cazado un animal muy feroz y entonces venía y lo quería contar. Entonces, estos relatos se van haciendo y se van haciendo en comunidad. Y generalmente con el tiempo va habiendo un relator asignado, pero el relato se hace en comunidad en el sentido de que todos, este, están todos juntos, y cuando el relator asignado dice, bueno, y matamos al animal, entonces hay alguien que dice, no, ¿por qué lo mataron? Y alguien dice, bueno, no lo mató, quedó herido y después se salvó, ¿no? Y entonces termina siendo un relato colectivo. Y este relato colectivo que termina siendo no tiene título. Y se trata de eso, se trata de lo cotidiano que sucede. ¿No? Entonces se van armando estos relatos y se van armando y piensen en todas las comunidades lo que va sucediendo son cosas que pasan
en la vida de todos nosotros pasan cosas parecidas. Entonces, los relatos son bastante semejantes. Son sin títulos, pero son semejantes, porque no pasan cosas muy diferentes de una comunidad a otras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este, mm, entonces, este, mm, con el tiempo, estos relatos se van cada vez haciendo como más institucionales y sí, se van transmitiendo de tradición en tradición, pero siempre de forma oral. Esto va a suceder, y esto es lo que se llama cuentos folclóricos, que en algún momento se van a llamar cuentos de hadas, pero imagínense que en esa época no tienen hadas. A lo sumo hay dos títulos que tienen el título de cuentos de hadas y cuentos maravillosos, que es el título que tienen los cuentos, los cuentos alemanes, que dice Merkel, ¿no? Markel, que es el cuento maravilloso, que sería más acorde, porque si ustedes se ponen a ver, no todos los cuentos tienen hadas, pero sí en todos los cuentos pasan cosas extraordinarias. Entonces, nosotros vamos a llamarles cuentos de hadas, pero teniendo en cuenta esto, que son más bien cuentos maravillosos. Entonces, están todos los cuentos estos, que son cuentos de tradición oral, hasta que en el siglo XV se inventa la imprenta. Cuando se inventa la imprenta, estos cuentos folclóricos empiezan a haber dos grupos, los cuentos de tradición oral, los cuentos folclóricos y los cuentos de hada escritos, literarios, ¿sí? Los cuentos de hadas escritos empieza a haber autores. ¿Qué es lo que pasa? En esa época no existía la idea de el autor. Entonces, los primeros que surgen son en el siglo XVI. En Italia hay dos, que son Straparola primero y Basile después, que hacen sus libritos de cuentos en donde incluyen varios cuentos de tradición oral, y lo hacen con total tranquilidad. Le hacen algunos cambios y los ponen. Los cuentos, hasta ese momento, una cosa que no me quiero olvidar es que eran sin título y para adultos, porque hay algo que no tenemos que olvidar, que es que los cuentos eran, este, eran para adultos, que no existía ni el streaming, ni las películas, ni nada, y que todos necesitamos siempre el relato. Hay un momento, hay una historia que cuenta Borges en una conferencia, que es que Alejandro Magno tenía grandes problemas de lectura, ¿sí? De insomnio. Y entonces, cuando él hacía las campañas, había, había que conseguirle cuentistas. Y los cuentistas que le conseguían cuentistas, que era gente que cobraba por contar cuentos. Cobraba una pequeña suma, y entonces le conseguían cuentistas que a la noche lo distraían contándole historias. También hay otra historia en Las Mil y una Noches de un gran faraón o gobernante que envía a su consejero más cercano, al que más confianza le tiene, a que recorra el mundo buscando el cuento más maravilloso y más interesante para que le cuente. O sea, fíjense que nosotros damos por sentado porque tenemos tenemos HBO, tenemos Netflix, no las quiero nombrar, pero ustedes ya saben, tenemos todas esas, podemos piratear, podemos leer libros, ¿no? Imagínense una época en donde nadie tenía un libro, en donde todos estaban en busca de relatos, y los relatos eran eso, tenías que conseguir a alguien que te contara un relato. Entonces era algo como muy, muy buscado, muy deseado. Y, y entonces,
Esos eran los de tradición oral hasta que surge la imprenta y empieza a haber cuentos de hadas literarios que también tengan en cuenta que no los tenían todos, que no todos podían leer, que no cualquiera podía ir a una librería a comprar porque eso no existía, ¿no? Hay que tratar de imaginarse desde otra mirada, ¿no? Que nosotros estamos tan acostumbrados al día de hoy. Entonces empieza Basile y Straparola, escriben estos libros en donde incorporan algunos de los cuentos que ellos vienen escuchando, les hacen algunas reformas, pero tienen estos cuentos. Se supone que los franceses los escuchan. Y en el siglo XVII aparece Perrault, que está en la corte de Luis XIV, que tiene un cargo importante porque es consejero de un consejero importante de Luis XIV, que viene de una familia importante y que por eso llega a ser tan conocido por nosotros. Porque mientras está Luis XIV, también hay otras mujeres que eran parte, que formaban los salones literarios. Y acá me quiero demorar un momento, porque los salones literarios los hacían algunas mujeres que invitaban a su casa a personas, ellas escribían y discutían lo que escribían con estas personas que podían ser hombres y mujeres, y entonces ellas escribían cuentos de hadas. Están Madame Laforce, Madame L'Héritier, Madame de Aulnoy, ¿no? Hay varias mujeres que hasta escribían mucho mejor que Perrault. Perrault escribió los cuentos de Mamá Ganso y él termina siendo más reconocido por este lugar que tiene en la historia, por ser por tener este lugar político, por ser varón. Pero estas otras mujeres, hay, incluso yo tengo acá lo tengo, miren, tengo un libro de Madame de Aulnoy, que es El cuarto de las hadas y que es de Editorial Ciruela, pero hay otros de ella también, ¿sí? Les digo porque es accesible. Y los cuentos de ella son mucho más elaborados. Estas mujeres eran mujeres muy valientes, no eran, y eran muy cultas y escribían cuentos de hadas, y ellas sí toman el tema de las hadas. El tema de las hadas tiene ya en sí es un tema especial, porque en la Edad Media ya existían las hadas, que sabemos que vienen de las diosas, especialmente de la diosa Hécate, y se van transformando cuando el cristianismo prohíbe la existencia de las hadas porque dice que son paganas, que el único Dios es Cristo, ¿no? Y eso, y toda esa historia. Pero en la Edad Media existían dos tipos de hadas, el hada amante y el hada madrina. El hada amante era un hada que embelezaba a un hombre y o se lo podía llevar a su mundo o podía ser que lo traiga, que venga ella a vivir con él y lo hiciera rico, le diera un montón de beneficios, como es el caso de Melusina. Siempre con el hada amante había una promesa que el hombre tenía que cumplir y que siempre en algún momento incumplía, ¿no? Hay estudios en este sentido. Las mujeres del siglo XVII le dan prioridad a la hada madrina. Y hay todo un estudio que plantea que le dan prioridad a la hada madrina porque piensen que en esa época había muchas mujeres que morían en los partos. Y el hada madrina tiene que ver con estas mujeres parteras que cuidaban, que ayudaban a las mujeres en los partos. Entonces, hay algo de homenaje a este tipo de mujeres. Entonces, se prioriza a estas mujeres y fíjense que cuando nosotros leemos un cuento de hadas en el cual aparece un hada, el hada, la función que tiene es resolver en esta tierra lo que no puede resolver ni el rey ni la iglesia. Con lo cual, las mujeres hacen algo de micropolítica escondido
al poner a las hadas en sus cuentos, porque muestran que hay una mujer que no termina de ser mujer porque no confrontan directamente ni con la iglesia ni con el poder del rey, pero muestran que ni la iglesia ni el poder del rey puede ayudar y que hay otros poderes, que hay un poder femenino que es más que este poder patriarcal, que a estas mujeres no las ayuda. Porque estas mujeres, hay un libro, yo tengo uno en particular, no sé si lo voy a encontrar ahora, hay un libro de Jack Sipes en donde él muestra la vida de estas diferentes mujeres, que son vidas bastante difíciles y bastante transgresoras en esa época, ¿no? Que tienen amantes, que se casan, que se animan, ¿no? A transgredir el orden establecido y que no es fácil para ellas. Y se animan a transgredir en el sentido de que no son sumisas, no se someten, ¿no? Madame de Aulnoy, que es a quien debemos el nombre de cuentos de hadas, que es en la que tengo este libro, por ejemplo. Ella, por ejemplo, la obligaron a casarse cuando era muy chiquita todavía, con un hombre que era más que doblarle en edad y que era un hombre muy perverso, con el que tuvo varios hijos, que ella hizo algo y armó un complot con su amante para que lo metieran preso. El complot se descubrió, mataron al amante de Madame de Aulnoy, a Madame de Aulnoy la exiliaron. Ella trabajó para el rey Luis XIV como espía y están las cartas en donde todo el tiempo le pide volver. O sea, tuvo una vida muy muy terrible y con 4 hijos y en el medio siguió escribiendo y tratando de armar los salones literarios y trabajando para la cultura. Están los libros de sus cartas de viaje. Eh, no es que eran mujeres que estaban tranquilas en su casa, eran mujeres muy guerreras y muy batalladoras las que trabajaban estos cuentos. Y en el medio de todo eso trataban de encontrar una literatura, que era esta literatura de los cuentos de hadas, los salones literarios, que era la posibilidad que ellas tenían de hacer escuchar algo de su voz, ¿sí? Entonces, por eso me gustaba mencionarlas y contarles esto de los salones literarios, que fíjense que no tiene tanto espacio, que cuando nosotros hablamos del siglo XVII, hablamos de Perrault y nos cuesta bastante tener en cuenta que había otros, porque no hay tanta información de que había otras escritoras que eran tan buenas. De hecho, también está Madame de Villeneuve, que es la primera, o sea, el cuento La Bella y la Bestia, vieron que dicen que nace de Psique y Cupido, y luego Madame de Villeneuve toma esa versión, arma un cuento, y después está Madame de Beaumont, que es 35 años después, o sea, no es exactamente la corte de Luis XIV, pero Madame de Villeneuve era una gobernanta que vive primero en Inglaterra, después en Francia, después en Inglaterra, va cambiando de lugar y es la que escribe la versión de La Bella y la Bestia que nosotros tenemos. Y si bien sigue teniendo un mensaje, si lo pensamos desde el estereotipo, y ahora después vamos a hacer la diferencia entre arquetipo y estereotipo, pero si lo pensamos del estereotipo, tiene un mensaje de que las mujeres, fíjense, desde pensarlo como el estereotipo, el mensaje de Madame de Villeneuve, ella era una gobernante que trabajaba en estos lugares en donde educaban a señoritas. Entonces, pensándolo desde ahí, ella lo que quiere decir es, no importa que te cases con un hombre feo, viejo y que sea rico. Si vos sos muy buena, al final, aunque sea muy feo, lo vas a terminar viendo lindo, porque él va a ser bueno con vos, ¿sí? Entonces, pero a pesar de todo eso, es una adelantada. ¿Por qué?
porque en el mismo cuento dice que Bella, el beneficio que tenía, el avance que tenía, es que leía, era instruida y estimula la lectura en las mujeres. Entonces, dentro de lo que era esa sociedad, uno diría, qué monstruosa, cómo hace que ellas se sigan casando con este tipo de hombres, pero también la ayuda a que busque el conocimiento, ¿sí? Y entonces vamos a ver de qué se trata y cómo se relacionan el arquetipo y el estereotipo, porque ¿qué es lo que pasa? Esto yo me lo encontré cuando empecé a hacer análisis desde Jung y análisis desde las feministas, porque las feministas, ¿qué es lo que sucede? O sea, y antes que me olvide, esto es en el siglo XVII. En el siglo XVIII van a ser los hermanos Grimm, que son unos filólogos, que trabajan en las bibliotecas de los reyes. Son dos hermanos, son muchos más hermanos, pero los que van a trabajar juntos siempre van a ser Jacob y Wilhelm. Son 5 hermanos, se les muere el padre y Jacob y Wilhelm van a trabajar toda la vida juntos. Van a ser filólogos, o sea, se van a dedicar a la lengua y van a trabajar en las bibliotecas de los reyes. En un momento, ellos están muy preocupados por qué pasa con la lengua alemana. Entonces van a empezar a acercarse a ciertas personas para ver cómo está la lengua alemana, cómo hablan, a personas de una clase inferior, digamos, ¿no? Siglo XVIII. Y van a escribir lo que estas personas dicen. Cuando juntan todo ese material, se encuentran con que el 99% de ese material son cuentos. Pero ese no era el objetivo de ellos. El objetivo de ellos era recuperar la lengua. Y ahí surgen los cuentos para el hogar y la familia, que escriben entre 1812 y 1814, porque es mucho el material. Esos cuentos van a tener 7 ediciones. En la primera van a trabajar los dos y no va a tener ninguna transformación. Y en la séptima ya van a haber tenido cantidades de transformaciones, ¿sí? Y las transformaciones que van a haber tenido van a tener que ver con, con la burguesía ascendente. Entonces, por ejemplo, en el cuento de Blancanieves, en el primer cuento que ellos escriben, dice, bueno, Blancanieves les cuenta a los enanitos que la madrastra no la quiere, que la quiere matar, y los enanitos le dicen, no te preocupes, quédate acá, nosotros te vamos a cuidar y listo. En el último le dice, bueno, ya que vos limpias la casa, a cambio de que vos limpies la casa, nosotros te protegemos, ¿no? Y ya hay un intercambio de capital, de alguna manera, ¿no? De trabajo por trabajo. Tiene que ver con esta burguesía ascendente, ¿no? Ya hay otra mirada. A la vez, en los primeros cuentos, por ejemplo, la Bella Durmiente, cuando se despierta, está embarazada, y en el último, de ninguna manera va a estar la Bella Durmiente embarazada cuando el príncipe la despierta, ¿no? O sea, van a ir sufriendo modificaciones. Esto lo explica Sipes en un libro muy lindo que se llama La subversión de los cuentos de hadas, que los tengo por ahí, que está en inglés, y que va mostrando cómo a partir de la imprenta, cuando los escritores empiezan a escribir los libros y surgen los cuentos de hadas literarios, surgen dos cosas. Primero, que se hacen literarios. Segundo,
empiezan los cuentos para niños. Y cuando empiezan los cuentos para niños, los escritores se dan cuenta de que estos cuentos para niños pueden ayudar a la formación de los niños. Y entonces, como pueden ayudar a la formación de los niños, no van a ser más cuentos inocentes, sino que van a dar un mensaje que tiene que ver con el mensaje que el escritor quiere dar. Por eso Sives llama la subversión de los cuentos de hadas, porque se subvierte el mensaje, porque ya no es el mensaje original de la comunidad, sino que es un mensaje directo que tiene un objetivo de información, ¿sí? Entonces, en los cuentos de Perrol, ustedes van a ver que, por ejemplo, en el cuento de Barba Azul, en todos los cuentos termina con una moraleja. En el cuento de Barba Azul dice, y esto le pasa a las mujeres que son curiosas, que no hay que andar curioseando no, donde no se debe, porque entonces tenés un castigo, ¿no? Entonces, y en Cenicienta es a las hermanas por envidiosas les pasó este castigo, o sea, todo es castigo, 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 ¿sí? Porque Perrol contaba sus cuentos en la corte para las doncellas, para que supieran cuáles eran las normas de sociabilidad. Y de alguna manera, esas normas, nosotros que las hemos sido, más nuestras generaciones, o sea, quizás ahora las nenitas no las lean tanto, porque las mamás no se las dan, pero a nosotras que nos las han dado, las hemos ido, ¿no? Haciendo carne todas esas normas sin darnos cuenta, ¿no? Mientras veíamos al príncipe, también nos iban inoculando el venenito, ¿no? De todas estas normas. Entonces, esa es la historia con estos cuentos. ¿Y qué es lo que pasa? Más o menos a partir de 1970, las feministas empiezan a pensar y dicen, ¿no? Nosotras estamos tan preocupadas por los mensajes, por los roles de género, por los estereotipos de género, por qué es lo que pasa. Y hay un detalle que se nos ha perdido, porque en realidad, desde que nacemos, los cuentos de hadas forman parte de nuestra vida. Están en todo lo que hacemos, y no solamente que están en todo lo que hacemos, sino que además, este, ni siquiera nos damos cuenta, porque desde que nacemos están en las películas, están en las cartucheras del colegio de los chicos, ¿no? Están en el teatro, están de miles de maneras, son tan omnipresentes que ni nos damos cuenta de su presencia. Y es la primera lectura que tenemos, con lo cual tiene una impronta en nosotras que nos marca de alguna manera a fuego y quizás es la primera que tenemos que revisar. Entonces, en esta revisión que hacen, lo primero que hacen es hacer una gran diferencia, ¿no? La primera diferencia que hacen, el primer intento que hacen es hacer algo que ellos van a llamar los cuentos de hadas invertidos o los cuentos de hadas reescritos, ¿no? Los cuentos de hadas invertidos es cuando hacen el mismo cuento pero al revés. Y acá, por ejemplo, Silvina Ocampo tiene un cuento de hadas invertido, fíjense. Tiene un cuento de hadas invertido que se llama El Jardín del Edén. Y es el cuento de Barbas. Perdón, ay, perdón, Ada, ¿cuál es la autora? ¿La del Jardín del Edén? Silvina Ocampo. Gracias. El cuento es Barba Azul.
Entonces, se llama invertido cuando pasa todo lo mismo, solo que al revés. Entonces, como es barba azul, imagínense, en lugar de ser barba azul un varón, es una mujer que se llama Bárbara y que vive con un hombre. Y ya no les cuento más, se lo pueden imaginar y lo pueden buscar. Ese es un cuento de hadas invertido. En cambio, una reescritura de cuentos es cuando el cuento mezcla y ya no es lo mismo pero al revés, porque si hacemos lo mismo, o sea, ellas empiezan con toda la buena intención, haciendo la inversión, como diciendo, bueno, fíjense qué pasa si es al revés, ¿no? Como una cosa un poquito revanchista, podríamos decir, o de exploración, ¿no? Pero después se dan cuenta que eso no lleva a nada porque sigue siendo lo mismo. Y entonces ahí aparecen otras escritoras que dicen, no, no se trata de hacer lo mismo al revés, porque seguimos en la misma lucha de poder. Entonces aparecen otras escritoras y escritores que lo que plantean es que ni una cosa ni la otra, ¿no? Que aparezcan, hay un cuento, y ahora no me voy a acordar de la autora, que aparece una historia de La Bella y la Bestia donde es un leoncito que le gusta pintarse las uñas, que quiere estar enamorado, ¿no? Es un león, pero que es súper amoroso y suave. Esa es una reescritura, que es para chicos. ¿Cómo se llama este libro? El de No me Leoncito. acuerdo, no me acuerdo. Ale, me lo borré de la mente. Cuando me lo acuerde, ¿viste? Cuando se te nubla, cuando te lo tenés que acordar y te aparece blanco, me apareció blanco ahora. Ya lo sé. En cuanto me lo acuerde, se los recuerdo. Pero pero bueno, es así. Y de esta manera, después hay otro que es, que creo que apareció la película también, y hace mucho me lo había comprado, que es la historia del bien y del mal, ¿no? En donde son dos amigas, que una tiene que ir al mal y otra tiene que ir al bien, y les pasa al revés, ¿no? Y toda la experiencia esta del mal y del bien y cómo se mezclan ellas en esto y como en el bien está el mal y en el mal está el bien, ¿no? Todas estas cosas así mezcladas es. Pero bueno, hay cada vez hay más cantidad. Em, entonces, esas serían las reescrituras, ¿sí? Pero además de suceder esto, en 1970 aparece una especie de crítica literaria que es Alison Lurie. Alison Lurie hace la presentación de una colección de cuentos y dice, muy suelta de cuerpo, Alison, que los cuentos son los cuentos maravillosos que nos dan potencia, que ayudan a crecer, que ayudan a las mujeres. Está el cuento de Hansel y Gretel, en donde es Gretel la que salva al hermano, y, y que las mujeres tenemos que estar muy contentas con los cuentos, ¿no? Y dice un montón de cosas así muy a favor, ¿no? Como si los cuentos fueran eso, ¿no? Muy lindos, muy, muy, muy del feminismo, muy adelantados, ¿no? Como que las mujeres, las madres tienen que estar muy tranquilas que los hijos lean a sus cuentos, ¿no? Y presenta una colección de cuentos. Ella hace esto muy contenta porque le pagan para hacer, se supone, ¿no? Esta colección de ¿no? No me acuerdo bien, creo que son los libros azules, ¿no? Y son todos estos cuentos, ¿no? Una colección y lo hace muy contenta y está todo muy bien. Pero, frente a esto que hace Alison Lurie,
aparece otra crítica que se llama Marcia Lieberman. Y Marcia Lieberman le da una respuesta que está en inglés. Nunca la traduje porque nunca la conseguí en castellano. Es vieja, imagínense, es de 1980 y no se ha traducido. Es muy extensa, pero voy a tomar un fragmento porque no tiene desperdicio y es canónica la respuesta de Marcia Lieberman, porque le salta la yugular, pero lo hace con tanta inteligencia y dice tantas cosas que uno cuando la lee dice, no me había dado cuenta de todo esto y tiene toda la razón lo que dice Marcia Lieberman. Y como Marcia Lieberman lo dice tan perfecto, les voy a contar un par de cosas, pero después lo voy a leer para que lo vean tal cual lo dice ella. Ella dice varias cosas. Ella dice que en todos los cuentos hay un concurso de... Ella dice, está bien lo que decís, sí, seguramente esos cuentos son así, pero esos no son los cuentos que nosotros vemos, porque los cuentos que vemos son los cuentos de Disney. Y en los cuentos, esos son cuentos que más vemos, porque es cierto que el panorama de cuentos de hadas es muy amplio. Y dentro de este panorama de cuentos de hadas hay los cuentos que todo el tiempo vemos y repetimos, que es La Cenicienta, La Bella Durmiente, Blancanieves, ¿no? Son, y Barba Azul, ¿no? Son una cantidad bastante reducida y que todos estos cuentos, que en general son los que nosotros vemos, tienen ciertas características en común. Y estas características en común tienen que ver con, por un lado, dice, siempre hay un concurso de belleza, porque siempre hay una linda y todas feas. Siempre el concurso de belleza va a traer un premio, un solo premio. Y esto lo que implica es que potencia la competencia entre las mujeres. Además, el premio es el príncipe, que no hizo nada para ser premio, pero ya nos inculcan que lo más deseable en esta tierra es tener un príncipe. ¿Sí? Y la princesa solo tiene, o sea, la, la ganadora, ¿qué es lo que tiene que hacer para ganar? Ser bella. Y nada más. Y cuando se habla de cualidades de esa belleza, las cualidades que se hablan de esa belleza tienen que ver con agradar al otro. Baila bien, tiene una linda voz, es amable. Fíjense, nunca se dice es independiente, es inteligente, sabe matemática. Todas sus cualidades tienen que ver con agradar y nunca tienen que ver con el conocimiento de uno mismo, sino tienen que ver con el otro, lo cual también siempre nos denota un vacío existencial.
y a la vez ella plantea pares de opuestos. Dice, está la bella, que además de ser bella es buena. O sea, siempre las bellas son buenas y siempre las feas son malas. Unen esos dos pares y los unen tantas veces, y si a uno le repiten tantas veces que las bellas son buenas y las feas son malas, ¿quién va a querer tener algún defecto en su cuerpo? ¿No? Porque ya está más que claro que si uno tiene el mínimo defecto, no solamente que tiene un defecto, sino que es fea, mala, competitiva, se queda sin el príncipe. Fíjense todas las condiciones que están ahí juntas. Y a la vez, cuando aparece una mujer que es inteligente, que es astuta, que tiene independencia en esta vida, que es propietaria, tiene la casa propia y no depende de nadie. ¿Qué título se le pone? La arpía, algo así. La bruja, La bruja. La la bruja. bruja, Bruja, arpía. siempre la bruja. La Liliana, maga o hechicera. sí, pero en el mal sentido. Maléfica. Maléfica, o sea, siempre es lo que no hay que ser. La bruja del 71. ¿Sí? Entonces, el mensaje que está por debajo es como siempre, ¿no? El texto y el subtexto. Es, trata de ser, o sea, mátate, ¿no? Anorexia, lo que sea, para hacerla más linda. Quédate quietita, sumisa, y vas a tener el premio. No busques ser independiente y tener lo tuyo y crecer y ser inteligente, estratégica, porque serías una bruja. Y no seas fea porque te quedas, no seas fea desde lo hegemónico, ¿no? Porque te quedas, porque si sos fea, sos mala y te quedas sin el príncipe. Es mucho más extenso, lo cuenta mucho más, da muchísimos ejemplos de muchos más cuentos, pero sintéticamente lo cuenta de esta manera. No sé qué les parece, si quieren hacer algún comentario. No, hago una pregunta. ¿Y cuál es el libro donde podemos encontrar todos estos pensamientos de María Lieberman? Mira, está en inglés, pero es Don Betón de Prince. En este libro, que es de Jack Sipes, em, es ¿cómo se ve? Ahí se ve, mira. Sí, sí Y se ve. mm, en este libro es viejo, vos sabés que no sé si es de antes del 2000. Hay muchos artículos, hay cuentos y está el texto de Marcia Lieberman. Y también si buscas en internet vas a encontrar el texto de Marcia Lieberman en inglés. Ah, súper, gracias. Sí, sí. Es muy lindo, es muy lindo.
Yo les comparto ahora un fragmento de cómo lo dice ella. Si logro. Tarda un poquito en verse. ¿Se está viendo? Todavía no. Ahí, ahora, ¿no? Ahí se ve. Sí, sí, sí se ve. Igual es desde antes. No se escucha, Ada. Está silenciada. Ahí se ve. Ahora sí, ahora te escuchamos. Entonces, ahí Marcia Lieberman comienza a decirle, al considerar la posibilidad de que el género tenga un carácter y un origen cultural, necesitamos examinar los canales primarios de aculturación. Millones de mujeres seguramente deben haber formado sus autoconceptos psicosexuales y sus ideas de lo que podrían o no lograr. Fíjense qué importante esto que dice, porque sin darnos cuenta terminamos armando la idea de lo que podríamos o no lograr, qué tipo de comportamiento sería recompensado y o la naturaleza de la recompensa misma, en parte a partir de los cuentos de hadas favoritos. ¿Qué es lo deseable? Estos cuentos se han convertido en los depositarios de los sueños, esperanzas y fantasías de generaciones de niñas. Un análisis de las mujeres, y este es el libro que ella dice, de las mujeres en el libro de Hadas Azul presenta un cuadro que no concuerda con la hipótesis de la señora Lari, ¿no? Y entonces ella continúa y dice, ciertas premisas y patrones emergen de inmediato, de los cuales solo las figuras estereotipadas de la madrastra malvada han recibido mucha atención general. El concurso de belleza es un recurso constante y primario en muchas de las historias. Cuando hay varias hijas en una familia o varias niñas no relacionadas en una historia, la más bonita invariablemente es escogida y designada para la recompensa, o primero para el castigo y después para la recompensa. Las niñas hermosas nunca son ignoradas. Al principio pueden verse oprimidas por personajes malvados, como la reina celosa que persigue a Blancanieves, pero al final son elegidas para recibir una recompensa. Aquí se asocian dos convenciones fundamentales. El destino especial del hijo menor, cuando hay varios hijos en la familia, y esto es válido tanto para los hermanos menores como para las hermanas menores, siempre que los hermanos sean del mismo sexo, y el enfoque en la belleza como el bien más valioso de una niña y tal vez su único bien valioso. El buen carácter y la mansedumbre se asocian tan regularmente como la belleza
y el mal carácter con la fealdad, que esto en sí mismo debe influir en las expectativas de los niños. Después dice, este patrón, el que lo acompaña, el de la distribución de recompensas, probablemente actúa para promover los celos y la división entre las niñas. Las historias reflejan un espíritu intensamente competitivo. Con frecuencia tratan de concursos en los que solo puede haber un ganador porque solo hay un premio. Si una niña se identifica con la belleza, puede aprender a desconfiar de las niñas feas que son retratadas como crueles, astutas y sin escrúpulos en estas historias. Si se identifica con las niñas feas, puede aprender a desconfiar y tener celos de las niñas bonitas, ya que la belleza es un don del destino, no algo que se pueda lograr. No hay ejemplo de un patrón cruzado, es decir, de niñas feas pero de buen carácter. Es una verdad psicológica que cuando son niñas y mujeres, las niñas temen la fealdad. E incluso las niñas atractivas con frecuencia están convencidas de que son feas. Y este miedo es una fuente importante de ansiedad, desconfianza y convicciones de inadecuación e inferioridad entre las mujeres. Probablemente también sea una fuente de envidia y discordia entre ellas. Las niñas pueden estar predispuestas a imaginar que existe un vínculo entre el rostro adorable y el carácter adorable, y a temer, si son sencillas, que también resulten desagradables, utilizando así los patrones para establecer profecías autocumplidas. ¿Vieron qué interesante cómo lo explica? ¿No? Y también dice, el resultado inmediato y predecible de ser bella es ser elegida, palabra que tiene una profunda importancia para la niña. Yo tengo cantidad de pacientes el día de hoy que están con alguien porque las eligió. Yo misma he estado con personas porque me eligieron. No me voy a hacer la tonta acá. Ahora que estoy más vieja, estoy pensando que yo también tengo que elegir, pero fui educada para elegir al que me elegía y estar contenta que me elegían. El resultado inmediato y predecible de ser bella es ser elegida, palabra que tiene una profunda importancia para una niña. La niña hermosa no tiene que hacer nada para merecer ser elegida. Y aparte hacemos esta cosa invertida, ¿no? Si me eligió soy bella. No tiene que demostrar valor, ingenio o genio. Es elegida porque es hermosa. Dado que las heroínas son elegidas por su belleza, no por nada que hagan, parecen existir pasivamente hasta que el héroe las ve o las describe. Esperan, son elegidas y son recompensadas. El matrimonio es el punto de apoyo y el acontecimiento principal de casi todos los cuentos de hadas. Es la recompensa para las chicas o a veces su castigo. Esto es casi igualmente cierto para los chicos, aunque el chico gana la mano de la princesa, que gana la mano de la princesa, obtiene poder, así como una bella esposa, porque la princesa es a menudo parte de un paquete que incluye la mitad o la totalidad de un reino. Pero esto ha sido cierto y yo lo veo como algo que sigue cierto hoy, porque lo encuentro. Me encuentro con pacientes que tienen 20, que tienen 30, que sus amigas están de novias y ellas no, y se preguntan por qué ellas no son elegidas. No les es un tema indiferente. Y no es que hayan leído los cuentos, es que esto igual se ha transmitido.
se ha transmitido en comentarios quizás de las madres, del entorno, o sea, hay algo que todavía no está terminado, aunque no les mostremos los cuentos. Es sobre lo que para mí tenemos que seguir trabajando. Ada, ¿puedo comentar algo? Hola, ¿qué tal? Buen día. Eh, bueno, un montón de cosas, ¿no? Con este tema se me ocurre, pero en principio el negocio que ha creado el tema de la belleza, ¿no? Y a cómo las mujeres muchas veces ponemos en riesgo nuestra vida, ¿no? En una operación por ser la más bella. Y también cuando empezaste con el tema yo pensaba en mis nietos. Vos viste que yo tengo nietos mellizos, que es un nene y una nena. Y el nene, que nació más chiquito y es el, digamos, el que, la nena fue más madura siempre, ¿no? Son lindos los dos, bueno, para la familia, ¿no? Son lindos los dos, pero sin embargo, todos estábamos tranquilos que la nena es muy linda, la nena es muy linda, el nene había que esperar que creciera un poco más a ver qué onda, y ahora que está más maduro y que nos dimos cuenta que tiene una inteligencia lógica bastante desarrollada, porque bueno, lo vimos, estamos todos tranquilos porque él es inteligente. Entonces digo, mirá cómo seguimos, nos esforzamos, ¿no? Porque por mostrarle a la nena también, que ahora ella también va a jugar al fútbol, van los dos a la escuelita, pero digamos, instintivamente la preocupación era que él fuera inteligente, no, no importa si ella no lo era, que demostraba que sí lo era desde el primer momento. Pero bueno, eso sí, gracias. Somos así. Nenu, ¿vos querés hablar? Sí. Sí, María. Sí, sí, María. No, no se escucha porque está el micrófono. Ahí. ¿Ahora? Ah, bueno. Mientras escuchaba yo asocio, ¿no? Y en realidad creo que cuando la persona se maneja masivamente, se maneja con estos criterios. Cuando la persona empieza a interiorizarse, ¿no? Considerando, como dice Jung, que tenemos todo adentro y que hay que actualizarlo, nos damos cuenta que todos tenemos todo. Entonces, trabajando internamente, estos como patrones, que sí, obviamente se repiten porque es cultural, pero se desarman fácilmente. Cuando uno lee, por ejemplo, la Píncola Estés con cuentos tradicionales, la forma en que ella va desarrollando las distintas instancias son para hombres y mujeres, no para mujeres solas, ¿no? Y creo que, por ejemplo, me estabas hablando de Barba Azul, estabas hablando, y las mujeres pudieron trabajar mucho esta cosa de su propia identidad y su propia idiosincrasia, más allá de lo que decía el cuento, más allá de que mataran a las mujeres o no, como que recuperando la propia fuerza, estos patrones dejan de tener fuerza, que es la fuerza del poder interno, que es escucharse, que es recuperar la intuición. Porque muchas veces si quedamos en el afuera, quedamos en esta línea, como decías vos, de pasar a la contraria y hacer lo mismo que hacen los hombres. Y no nos sirve a nadie, No. que es lo que pasa a veces en este momento. No nos sirve a nadie, ni a los hombres, ni a las mujeres, ni a las generaciones que vienen, que es lo que uno trata de preservar, ¿no? En general. Eso quería Sí, aportar si sirve, ¿no? perfecto, porque es lo que me lleva al tema que ya casi me estaba olvidando, que es la diferencia entre arquetipo y estereotipo. Porque Ah, bien, bien. Estamos con lo otro, claro, exactamente, sí. ¿entendés? Porque es Sí. justamente el problema que tenemos con este tema. Este, mm, a ver si logro mostrarles. Ay, a ver.
Un momentito. Porque tengo que ir para atrás con el... Creo que tengo que ir para atrás. Bueno, lo muestro y veo cómo lo... Acá estamos. Vamos a ver si sigo o si tengo que ir para atrás. No, vamos para atrás. Me va a hacer lío. Bueno, se los cuento y listo. El tema es así. Porque pensaba que verlo era más fácil, pero es así. Cuando nosotros pensamos en términos de arquetipo, ¿qué es lo que es un arquetipo? Un arquetipo es una imagen que determina la percepción de algo. Es una imagen que está en el inconsciente colectivo, o sea, es un símbolo, primero que nada. Un símbolo viene de la palabra címbalo. Címbalo surge de la antigüedad, de cuando se armaban los contratos en la antigüedad. Y esto les va a servir como imagen para comprender. ¿Por qué? Cuando se armaban los contratos en la antigüedad, las personas lo que hacían era, por ejemplo, tomaban un cacharro, ¿no? Un trozo de cerámica, lo partían en dos, ¿sí? Entonces, esto que partían en dos, decían, yo te doy un trozo a vos, yo tengo un trozo yo, y estas dos partes son una. Esto es lo que implica el contrato, ¿sí? Vos, tu parte, se la podés dar a cualquier persona, y yo mi parte se la puedo dar a cualquier persona. Si yo mi parte se la doy a mi hijo y le digo a mi hijo que vaya a hablar con vos y lleva la parte representa el contrato. Entonces, Cimbalo implicaba poner junto, ¿sí? Entonces, ¿qué denota? Que una parte representa a otra parte. Entonces, cuando nosotros hablamos de arquetipo hay un conocimiento que viene del inconsciente colectivo, que lo tenemos por ser seres de todas las generaciones, que venimos de generación en generación, en generación en generación, es un conocimiento que todos tenemos. Y cuando hablo de arquetipo voy a hablar de imagen arquetipal, ¿sí? Porque si empiezo arquetipo en sí, imagen arquetipal, va a ser más lío. Entonces, nosotros tenemos un arquetipo que es una tendencia. Por ejemplo, el arquetipo de la madre. Lo que implica es un contenido para la vida. Punto. Ese contenido para la vida puede ser la tierra, es un contenido para la vida. Un huevito es un contenido. Una mamá pollo. Entonces después yo veo una imagen que me remite como el símbolo, ¿sí? Como el cacharro. Vi una imagen en el afuera que me remitió a esa esencia. Pero ¿qué es lo que pasa? En todas las culturas necesitamos tener una idea de pertenencia. Entonces nos categorizamos, armamos roles, armamos creencias, armamos generalizaciones. Y en esas generalizaciones armamos un montón de ideas en torno a estos arquetipos.
Entonces armamos, por ejemplo, la idea de que las madres tal cosa, por ejemplo. El arquetipo era solamente esta idea, un contenido para la vida. Pero hay épocas en que las madres deben. Yo cuando era chica decían, una mujer no se realiza si no es madre. Y era una verdad a fuego. Hoy no es esa idea de que lo femenino y lo materno tengan que estar porque las mujeres se pueden realizar de muchas otras maneras. Eso era algo que estaba categorizado así. Cuando las cosas se categorizan, se convierten en un estereotipo que es necesario porque nos permite una pertenencia y una diferenciación de un grupo sobre otro. El tema es que esas categorizaciones, el símbolo, tiene una imagen y una emoción. Entonces, fíjense, por ejemplo, en los ritos, ¿sí? Cuando una persona se casa, aunque hoy se casen pocos, pero cuando una persona se casa o decide un matrimonio, no importan los géneros, pero que una persona se case y decida casarse de blanco, el blanco implica una pureza, pero tiene que haber una sensación de que voy pura a esta relación, y no me refiero a la sexualidad. Voy a esta relación con una sensación de que estoy limpia, de que voy como si fuera, no importa que me haya casado 50 veces antes, voy limpia porque me siento como con una sensación de que dejé atrás otra vida y que voy nueva a esta nueva vida. Y eso me tendría que hacer sentir una emoción de novedad. Pero si yo estoy buscando a ver en qué diseñador me va a hacer el vestido que sea más lindo que el de mi otra amiga, en dónde voy a hacer la torta, que el vestido ahora se usa de esta manera y no de otra, y que eso ya no es, ya perdió la conexión con el arquetipo, ya es puro estereotipo porque es puro deber que me aplasta. Porque aparte seguramente me endeudé para que mi vestido cumpla con los cánones que pide la sociedad, como decía Neno, mirando para afuera y no mirando cómo me siento yo. ¿Se acuerdan que, si ustedes vieron una de las películas que se hicieron de Sexo en la Ciudad, en donde ella se va a casar con Mr. Big y que ella se pone todo un vestido enorme de diseñadora con un pájaro muerto y todo lo demás, y que cuando él la va a ver se va corriendo porque no es ella, y que al final ella se casa con él con un vestido sencillo en un momento, los dos solos y listo? Porque lo otro era puro estereotipo y él lo sintió. Entonces cuando vienen las feministas y cuestionan estos estereotipos de género, porque lo que hacen es eso, es decir, estamos con roles fijos, que son unos estereotipos de género que no sirven. Lo que están haciendo es decir, ya se perdió, sin saberlo, pero lo que dicen, se perdió la conexión con el arquetipo, porque esto está cristalizado y no le sirve a nadie. Lo único que hacen es que separemos lo femenino, lo masculino en cada uno, también en la sociedad.
Eso es lo que nos pasa en este momento con muchas cosas, que nos damos cuenta que las hacemos por deber y en automático y por cumplir, que no hay una emoción, que hay una forma en la que debe ser, pero es una forma vacía. Porque perdió el contenido, perdió la conexión. No sé cómo vamos con esto, ¿se entiende? ¿No se entiende? ¿Algún comentario? Sí, sí, se entiende. Yo quería, eh, recordé en este momento, quería aportar eh, un- otro, otra película de Disney que en una época me daba terror cuando era chica, que era la de Los 101 Dálmatas. Le tenía mucho terror al personaje de Cruella de Vil. Y ahora, en mi menopausia, me reidentifico con Cruella de Vil, por ejemplo, sobre todo cuando maneja. Yo manejo así. Pero es cierto que el machaque, ¿no? Con esas imágenes, que creo que Cruella es una mujer, además de esto que decías vos hace un rato, independiente, autónoma, vive sola, es propietaria y todo eso. Es la mala, es la que quiere matar a los cachorritos. Para siempre tuve miedo, de chica le tenía terror, lo mismo que a la de am, a la madrastra de La Bella Durmiente. Tengo recuerdo de haber estado en el cine, de haber sentido un terror tremendo, porque si en algo es bueno Disney, es enmarcar muchísimo, sobre todo esa, la figura del mal. Pero en Cruella es como que, no sé, la figura esta de la menopausia, por decirlo así, está muy marcada y cuesta un montón identificarse con ella. O sea, lo primero tenés miedo cuando sos pibe, después de doncella, de joven, no te querés identificar con ella, querés ser la ganadora, obviamente, la que recibe el premio. Hasta que, bueno, necesariamente la vida te lleva a dar la vuelta y decir, caramba, algo de Cruella debo tener si me identifico con ella. Este, y, y cómo caemos fácilmente en esos estereotipos y cómo los niños los captan muy rápidamente de una manera totalmente inconsciente y eso va quedando así como un acervo que va marcando muchísimo y que, digamos, creo que tampoco quiero demonizar a Disney, pero sí que es un personaje que ha marcado las infancias de una manera tremenda y que machaca un montón de cosas que cuesta después un montón desarmar, que cuesta un montón desarmar, que hasta que yo logré decir, ah, bueno, ser cruel y tampoco está tan mal, tampoco No me voy importa. a andar choto, digo, pero, pero de ella manejando me reidentifico. Todo este tiempo que estuviste hablando digamos, del estereotipo y demás, o sea, yo ni con la figura de, ¿no? Bueno, la menopáusica, ¿qué onda? Eso. Gracias, Katy, es así. Ada, quisiera completarlo, ¿puedo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Puedo? ¿Sí? Ah, sí, es muy gráfico y bastante claro, ¿no?
Y yo lo que procuro, bueno, porque estoy todavía activando la parte terapéutica en psicología, es que en este cambio, que me parece muy interesante, generacional, que se está dando culturalmente, yo les digo a veces a las chicas, no tiren al niño con el pañal, porque hacen cambios tan radicales que también se alejan de su propia esencia de lo femenino. Yo hablo de lo femenino. Y eso hay que rescatarlo, porque realmente en esto de lo simbólico, que tiene que ver con, para que no se transforme en algo cristalizado, es conectarse con la parte interna y la intuición. Y lo que se hace, por lo menos en lo que yo veo, ¿no? Es tirar todo por la borda y quedarse también vacías, porque se quedan con un estereotipo que no es ni femenino ni masculino y se pierden esencialmente. Entonces, eso por ahí, dentro de lo que es la práctica, es lo más difícil de poder ir guiando para que el estereotipo no se cristalice del otro lado, ¿no? Eso quería aportar. Gracias. Es que es algo que tenemos que aprender. Tengo, eh, estamos más de una hora. Lo que a mí me gustaría, aunque sea, es hacer la introducción de, mm, de la pastora de La oca. sí, de las ocas, hacer aunque sea la Sí. introducción porque plantea el tema de la mujer y el sacrificio. Y, y me gustaría hacer aunque sea esa parte. Después, si quieren, lo seguimos o lo seguimos otro día o lo que quieran, pero esa parte me gustaría plantearla y dejarla planteada porque me parece que es muy importante como lo femenino, porque creo que es un tema muy importante, que hace a esta época y que es necesario revisar, ¿no? Como en este tiempo. ¿Les muestro? ¿Sí? Por favor, sí. Ahora se va a ver. Ahí está, ¿no? Entonces, dice, el cuento empieza y dice que una vez, es de los hermanos Grimm, y dice que había una vez una anciana reina, viuda desde hacía muchos años, que tenía una hija muy hermosa, ¿no? Fíjense cómo empieza, ¿no? Todo lo que hablamos, una hija muy hermosa. Al hacerse mayor, la prometieron a un príncipe de un país lejano, y cuando llegó el tiempo convenido para casarse y la joven tenía que partir, la reina madre le preparó un ajuar precioso con oro y plata, jarrones y joyas. Era, en una palabra, una dote digna de una princesa real, pues la anciana reina quería a su hija con todo su corazón. Diole también, para que la acompañase y sirviese, una doncella como ayudante de cámara, quien además sería la encargada de entregar a la princesa en manos del novio. Cada una de ellas recibió un caballo, pero el de la princesa tenía el don de hablar y se llamaba Falada. Llegada la hora de la despedida, la madre entró en su alcoba, cogió un estilete y se hizo un corte en un dedo para que sangrara. Después puso un trocito de tela debajo de sus dedos y recogió en él 3 gotas de sangre. Y luego lo dio a su hija, diciéndole: Hija mía, guarda estas gotas de sangre cuidadosamente. Puedes necesitarlo durante el camino. Entonces ahora les pregunto, ¿qué opinan? ¿Qué les llama la atención? Está regalando a su hija y encima que la regala, le da un tesoro para que se lleve. Sí. Y lo propiamente del instinto materno son esas gotitas de sangre que no sabemos cómo van a actuar en caso de necesitarlas. Además, un caballo que habla. Yo lo asocio al caballo con la parte instintiva de ella.
y la intuición. Y a las gotas de sangre con la parte generacional, que es la parte de la fuerza de la mujer, que ella no la tiene que perder. Esos son los símbolos para mí. Yo quizás podría, asociar la sangre como a una ligadura entre la mamá y la hija que no se pierde, ¿no? Exacto. Como que de alguna manera la suelta, pero la tiene agarradita. Pero de todas maneras no tuvo oportunidad ni opción de elegir. Le encontraron un candidato y ahí la mandaron sin conocerlo, sin saber a dónde va, la tiran a la pileta, digamos, ¿no? La empujan a la pileta. No, no tuvo consulta, no tuvo oportunidad de decidir si no, si quiero o no quiero, cómo es, a dónde voy, por qué esto. Sí, Eh, Como si fuera un objeto que se quiere mucho, pero se regala, sí, supuestamente para su bienestar. sí, sí. ¿Algo más? Lo importante acá para la madre es que la hija se case, que tenga un marido y un lugar donde va a estar ubicada. El mandato, el viejo mandato, ¿no? Lo importante en una mujer es casarse. Generalmente cuando aparece la sangre tiene que ver con los pactos. Sí, Y coincido con esto de lo generacional, y, o sea, yo soy mamá, soy mujer, vos sos mujer, y digamos, tomame como ejemplo, fíjate cómo hice yo, vos tenés que hacer lo mismo. sí, Yo lo tomo así. sí, sí, sí. No A dijimos mí, nada todavía de la doncella, ¿cómo? la que la acompaña. Hay una doncella que la acompaña, Sí, hay otra mujer que hace pinte ahí, ¿no? Como representante de la madre, digamos, no es que la larga sola de todo, ¿ves? Y la un cabo, le da una acompañante y las tres gotas de sangre, sí, además de la dote, ¿no? Que bueno, también era una costumbre esa de a la hija mujer entregarla una dote. Pero la de ella también debe representar algo de esa chica, o de esa acompañante, digamos, de cámara. Y el caballo definitivamente sí, es un símbolo importante también, me parece. Asociado a lo instintivo, tal vez, a la fuerza, ¿no? A lo que, al cambio, al ir para adelante. Y sí, la sangre, el pacto también. O la herencia, te heredo algo, esto. Me hace acordar un poco a la muñeca de Basalisa, que la madre le entrega, esas Ah, gotitas claro. de sangre, ¿no? Como una prenda ¿Por qué tres que gotitas? te ¿Qué va a ayudar en el significado tiene futuro. tres? Claro. ¿Qué significado tiene el número tres acá, no? Tres gotitas. Podría haber sido todo el pañuelito, no sé. Pero Sí, son tal tres cual. gotitas. Como algo que la va a ayudar a futuro. De hecho, se lo dice. Guárdatelo porque, ¿no? Te va a ayudar. A mí, Eso se me ocurre. a mí lo que me pareció cuando escuché las tres gotitas de sangre, lo primero que no sé si por ahí estoy equivocada, pero yo sentí que le entregaba las lágrimas, como en ese pacto de sangre y en ese linaje que le entrega, a mí me dio la sensación que le entregaba las lágrimas, que son las que iba a necesitar para llorar, porque bueno, en esta entrega como paquete le estaba entregando el sacrificio. Eso es lo que escuchaba yo cuando escuché las tres gotitas de sangre. Sí, a mí me resonó también a sacrificio, las gotitas de sangre. ¿Será el sacrificio como herencia? Yo en el tema de los sacrificios tengo una noción que tiene que ver con lo hacer sagrado algo. Viene de lo sacro. Y me gusta, pues me gusta y no la actitud de la madre. Pasa que tengo conocí a una señora, una viejita que tenía como 8 hijos y al último lo sacó corriendo. Esa cuestión de las madres que inician también cosas. Pues ya sé que en
en nuestra vida los adolescentes y los niños, y más en esas épocas, no eran tenidos en cuenta como sujetos, pero me vi en este tema de una persona que inicia a otra en algo, un segundo parto, pensaría. Totalmente, que implica también un sacrificio por parte de la madre, ¿no, Ale? En el sentido de despojarse, de haberle dado la vida, haberla creado y todo lo demás, y renunciar a ella. Lo espera, pues, cuando conocí a la viejita que expulsó a sus hijos, también hablábamos con otra mamá y esta cuestión de si el hijo no se va, los padres también con la tarea de expulsarlos, porque si no, pues eso también termina en podredumbre, en el no desarrollo de eso. Más allá de que pueda existir una lectura sobre lo doloroso que involucradas, esto pues es parte de la vida, ¿no? Es como el nacimiento implica también una muerte del bebé, o sea, de esa comodidad del bebito y pues también de la mujer en ese estado de embarazo, pues en el estado de embarazo. Claro, la madre le da la posibilidad de que se abra el mundo también, ¿no? Lo contrario de Demeter con Perséfone. En este caso es la madre la que le dice, bueno, andate, andate, viví, hacé tu vida, pero no vas con una mano de atrás y otra adelante, vas con el ánima, que es la doncella, el ánimo, que es la fuerza del caballo, que encima tiene la lógica porque habla, va con una carga de tesoros y la parte biológica, ¿no? La sangre. O sea que esto te va a costar también. Me cuesta a mí la sangre y te va a costar a vos también. Como que no va a ser todo fácil, entonces vas a tener mi ayuda de alguna manera en esas gotitas de sangre. Una parte de la mamá que se va con ella. ¿Algo más? Para mí simboliza que siempre la va a necesitar. De alguna manera me parece medio manipuladora la mamá, Sí, de establecer esta jerarquía. sí. O sea, dejarle algo de ella, ¿no? Claro, claro, No porque lo lo va sé. a necesitar. Sí, sí. Ajá. Pienso esto de que además de esto de que la va a necesitar, es como perpetuar también un modelo o una vida, o sea, porque no le plantea una vida diferente, sino que es repetir la historia de ella a lo mejor. Sí. Como decía en el pacto. Ujú. Les cuento un poco. Pero hasta acá no opina la chica. No, no, no opina nunca. Se Mm, somete. eso. Pero eso es como una cuestión que ha estado ahí siempre, o sea, que el tema de los niños y los adolescentes y infancias que participan en la construcción de sus vidas es algo muy ahora, muy, no sé si es algo que haya estado ahí como, ay, si ustedes pueden decir sobre lo que les pasa, ¿sí? Siempre ha sido una cuestión de también esto te di la vida, ¿no? Y entonces en el darte la vida, pues de alguna forma vos tienes que responder a ciertas cuestiones que a mí se me ocurran. ¿Qué son? No sabemos, pero eso ha estado ahí siempre. Como que esa idea de quien opina sobre su propia vida es algo nuevo. Yo lo siento como algo muy de ahora. Y más en mujeres. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, les cuento. Sí. Sí, No, que es como un sacrificio doble. La madre que entrega a la hija, que se separa de Está, ella, perfecto. y la hija que se entrega al deseo de la madre a una vida que desconocida que supone va a ser buena, pero no sabe hasta qué punto, ¿no? Las dos se sacrifican, sí, más. me parece. José, ¿ibas a decir algo?
No, perdón, había desactivado el micrófono y justo estaba hablando acá. Ah, está bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, hago como una introducción, ¿no? Es como el inicio de un camino de iniciación. Y fíjense que lo podemos ver en diferentes planos. En un plano lo vemos desde lo más estereotipo, ¿no? Lo más superficial. Tiene que ver con esto de que la única salida para una mujer parece ser el casamiento, ¿no? Y parece ser que podríamos pensar que la mamá no la acompaña, que tiene cierta ambivalencia en que la hija se vaya, y entonces le da el ajuar, le da la sangre en el ajuar para que la proteja, pero en realidad cuando le da la sangre, darle la sangre lo que implica es un pacto, porque es así como yo me he sacrificado, yo te doy la sangre, que lo que implica es vos tenés que seguir con el linaje de lo que es ser mujer en esta familia y en todas las mujeres de esta familia. Y eso te va a proteger, pero más que protegerla, y en el ajuar también le va a dar una copa de la que ella tiene que tomar. Y la copa siempre representa lo femenino. Entonces es como, ¿cuál es la estructura en la que vos te vas a mover como mujer? Ya tenés el marido asignado, o sea, iniciación es bastante limitada en el sentido de que desde el nivel más superficial, ¿no? Tenés que ir a encontrarse con este hombre, con esta doncella que te va a dejar en manos de este hombre, tomando de esta copa con estas 3 gotitas de sangre que implican que el pacto sigue sosteniéndose y vas a cumplir eso y yo me quedo acá encerrada porque tengo dolor, porque se rompió la burbuja de la madre y la hija en donde las dos éramos una, pero las gotitas de sangre hacen que sigamos sosteniendo el pacto. Nivel 1. Nivel 2, camino de iniciación. Ir en ese viaje implica encontrar su propia potencia. La otra doncella va a ser otra carga de ella misma. La sangre tiene 4 símbolos. 3 tienen que ver con lo que plantea Neumann, que es la sangre como posibilidad creadora. Y Neumann dice que como posibilidad creadora las mujeres tienen una posibilidad que los hombres nunca tienen, que es la menstruación, dice es una, convertirse de niña a mujer. Otra es ser madre, y ser madre en esa época lo dice en 1940, 1960, pero lo podríamos pensar ahora como en la posibilidad de crear. Y en la leche, dice Neumann, ¿no? Que serían 3 gotitas de sangre. Dice cómo la mujer transforma la sangre en algo concreto. Él dice que las mujeres tienen un rito y lo siguen teniendo hoy, porque aunque no está establecido, las nenas cuando están en el colegio se separan. Las que ya tuvieron su primera menstruación de las que no lo tuvieron. ¿Vieron? Las nenas chiquitas, las que tuvieron, las que no lo tuvieron, ¿no? Todas las personas, las mujeres se acuerdan cuando fue su primera vez. Los hombres no se acuerdan cuando fue su primera eyaculación. Para nosotros ese momento es importante. Y el tema de la sangre, por 4ª vez, simboliza este tema de lo sacrificial, en el sentido de que hay una autora que a mí me gusta mucho, que la descubrí ahora, es Anne Dufour-Mantel, que es este libro, no sé si se ve bien, que lo que ella plantea es la mujer y el sacrificio, ¿no? Y va trabajando, es psicoanalista lacaniana, es filósofa, falleció en el 2017 salvando a unos chiquitos, haciendo un sacrificio, salvando a unos chiquitos en el mar. Y ella va mostrando, ¿no? Cómo desde los mitos
historias de Shakespeare, y la vecina de la esquina o la vecina de al lado también se puede sacrificar. Y habla mucho de que todas las mujeres llevamos el sacrificio en nosotras a partir de la maternidad. Y lo dice de esta manera, ¿no? Lo dice de muchas maneras. Dice que el sacrificio es el puente entre la vida y la muerte y que desde lo sacro comienzan los sacrificios, como dice Ale, y que comienzan porque en realidad no toleramos la intensidad de la vida. Que no todo suicidio es sacrificio, pero que a veces un suicidio es un sacrificio. Ella hace la diferencia con la renuncia, con todo. Es extenso el libro. Pero también lo que plantea es que lo maternal es sacrificio en tanto y en cuanto, por un lado, ser madre implica un poder, pero implica un poder que es un poder de la naturaleza que uno toma. Y que en ese poder de la naturaleza todas tenemos la herencia de generación en generación en la cual las mujeres se morían muchas veces en los partos. Entonces, las mujeres no elegían. Nosotras hoy estamos como en esa doble vía, ¿no? En la vía de que una se puede cuidar y decidir cuándo tener un hijo y cuándo no, pero también hay otra vía ancestral en la cual la mujer no elegía cuándo tenía un hijo y cuándo no. Y eso también de alguna manera nos construye. Y que cuando la mujer quedaba embarazada, no sabía si después seguía viviendo o no. De hecho, tenemos la obra, por ejemplo, de Frankenstein o el moderno Prometeo, que escribió Mary Shelley, que era la hija de Mary Wollstonecraft, que escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer y murió en el parto, porque cuando fue el médico a ayudarla en el parto, no se había lavado las manos el médico, porque no se sabía que en esa época que había que lavarse las manos antes de hacer un parto. Venía de otro parto, no se lavó las manos, y a los días la mamá de Mary Shelley murió. Y así era vida, muerte todo el tiempo. Entonces tener un hijo también era sacrificio. Y después también es sacrificio, porque uno tiene un hijo, hace esa burbuja hermosa, pero también al hacer esa burbuja también deja cosas de lado. Una mamá siempre sacrifica, a veces No con más, lo creo. a veces con más agrado y a veces con menos, a veces porque no hay nadie más. Y también después tiene que soltar para que el hijo vaya a la vida. Entonces, nosotros en este momento decimos, ¿no? Y por ahí hasta juzgamos. Tiene ambivalencia, le cuesta soltar a la hija, pero no es tan fácil dejar que una mamá, después de haberle dado todo su amor, después de estar completa en esa burbuja, también es un acto de amor dejar que la hija vaya cuando siente que también la hija quizás no esté tan preparada, porque la hace ir y la hace ir con todo lo mejor que puede. Y también, de alguna manera, si bien le da las gotas de sangre, de con qué derecho nosotras podemos decir, no le da lo mejor que tiene. Y también le da el pacto porque cree que el pacto corresponde. Pero es cierto que todas venimos de ese pacto y sin querer todo lo que transmitimos, también transmitimos ese pacto. Y en eso a mí me parece que es muy importante porque tenemos que tener cuidado, porque cuando nos sacrificamos mostramos ese sacrificio. Estaba leyendo un libro sobre el patriarcado que decía que no hemos tocado ni el núcleo duro del patriarcado. Y no porque lo dijera, porque el patriarcado, o sea, no vamos a seguir con la pavada de decir que el patriarcado es masculino, ¿no? Pero no lo hemos tocado porque las mujeres seguimos sacrificándonos.
porque seguimos haciendo y seguimos cómplices de muchas cosas. Hay muchas cosas sin querer que tenemos que cambiar. Después en el cuento, lo que va contando es que esta chica va con esta doncella, que cuando quiere tomar agua y la doncella le tiene que dar el agua con la copa, la doncella le dice que ya no la va a servir y la chica se tiene que agachar sumisamente al arroyo a tomar agua, lo cual tiene que ver con que ya desde el comienzo empieza su camino de iniciación, de no someterse a la forma que estaba preestablecida. Y de alguna manera esa doncella es esa parte de ella que estaba inconsciente, mientras ella no sabía ni quién era, y solamente se sometía porque al estar en una burbuja con su mamá, hacía lo que su mamá le decía. Y entonces en esta parte empieza a salir como un monstruo ese aspecto de su mamá que no salía, ese aspecto de ella misma que estaba en el inconsciente. Entonces va haciendo el camino hasta que en algún momento se le cae y pierde esas gotitas de sangre. Entonces cuando pierde las gotitas de sangre, la doncella toma todo el poder, se pone su ropa, se sube a su caballo y va como si fuera ella. Y cuando llega al lugar donde tenían que llegar, usurpa su lugar. Y el príncipe no se da cuenta, porque era, como venimos diciendo, un matrimonio arreglado, un matrimonio institucional. No era que ella tiene que tomar su ánimos, pero no era él su ánimos. Entonces a ella le dan una tarea, es cuidar las ocas con un muchachito. Y está el padre del chico, porque no está la madre. Y el padre la mira medio raro. Y ella empieza como a defenderse un poco, empieza a hacer ciertos movimientos. Cuando el chico quiere tocarle el pelo, ella le dice al viento que se lo lleve, que le haga y que se le escape el sombrero. Cuando la doncella hace que maten al caballo porque tiene miedo porque el caballo habla, tiene miedo que el caballo hable. Entonces ella le paga las pocas monedas que tiene a un herrero para que lo ponga entre la ciudad y el campo. Y todos los días pasa por ahí y lo saluda. Y el caballo le dice, si tu madre te viera, ¿qué pensaría? Entonces el muchachito va y le dice al rey que no quiere trabajar más con ella y le cuenta todo lo que pasa. El rey le pregunta y ella le dice que no le puede decir porque le prometió a la doncella que no le iba a decir a nadie, porque la doncella la amenazó. Entonces el rey le dice, bueno, no me lo digas a mí, pero se lo podés contar a la estufa. Entonces ella va y le cuenta todo a la estufa. Y la estufa, y el rey se esconde atrás y escucha. Cuando termina de escuchar, la hace vestir con su ropa y ir a encontrarse con el príncipe que la ve como corresponde con todo su vestido. Y entonces se da cuenta que es ella con quien se tiene que casar, ¿no? Y se va a casar con ella. Acá no se habla de amor. Acá se habla de esa unión del ánima con el ánimo, de alguna manera. Todo aceptado por este rey y organizado por este rey. Entonces van a una fiesta donde va la doncella también. No se da cuenta que está la princesa. Y el rey le pregunta a la doncella, le dice, si alguien usurpara un lugar, ¿no? Le cuenta, ¿vos qué le darías? Y la doncella le dice, yo la pondría en un barril lleno de espinas para que se muera en ese barril, qué sé yo. Entonces el rey le dice, bueno, vos hiciste eso, así que ese castigo vas a tener. Y la ponen ahí para que se muera, y ellos se casan y son felices para siempre, como todos los cuentos. Esta parte del final, de alguna manera,
yo me lo pregunté mucho, ¿no? Por un lado, tiene que ver con, uno podría pensar, ¿qué pasa con lo salvaje de ella? Porque esa doncella es ese aspecto de ella más salvaje, que al final termina muriendo. Pero también, como ella dijo que no, le dijo que no al chico de la OCA, que después no quiso trabajar con ella, como ella tuvo la iniciativa de seguir hablando con el caballo igual, como pudo contarlo al final lo que le sucedió, ¿no? De alguna manera hay algo en donde ella pudo hacer algo del camino de iniciación, que no es la mujer salvaje, pero sí es dentro de todo para lo que es siglo XVIII, algo dentro de lo que se espera, no lo que esperamos hoy, pero sí hay algo que podríamos decir, que el Animus se incorporó a esa ánima que no sabía ni quién era al principio, pero que algo logró. No así el príncipe, que queda totalmente desdibujado en el medio. Y también podemos pensar que la doncella que muere de esa manera también tiene que ver con que lo que ya se aprendió hay que dejarlo, con que la vida tiene que ver con esto, ¿no? Con encuentros y despedidas, así como se despidió de su mamá, también se tiene que despedir de la doncella, con que la vida tiene que ver con eso, con despedirse de paradigmas, de formas, de quien te enseña, con que esto de vivieron felices y para siempre, eso sí no es así. Y que por supuesto esto no se trata de un casamiento con alguien de afuera, sino un casamiento con ella, de conocerse a ella, de integrarse a ella, a un aspecto de ella misma. No sé qué opinan. Ada, qué fuerte, no, no sabes, me estoy llorando todo acá porque me pegó fuertísimo, fuertísimo y me ayudó a integrar y ver un montón de cosas. Te juro que es como que se me abrió un panorama y empezaron a caerme, viste, verdades y bueno, como que se unieron en un todo, no quedaron, viste, desparramadas. Así que te agradezco un montón, te agradezco un montón. Siento, Ada, que es tal cual los procesos. Esta frase final tuya de que hay que ir cerrando y abriendo, tal cual los procesos. Muy interesante. Me alegro, nena. Gracias. Yo tengo una pregunta, si vos podés ampliar un poco el símbolo de las ocas. El símbolo de Me intriga, las ocas. ¿Por qué aparecen estos pájaros? las ocas, lo que dice es que las ocas son acompañantes de Venus. Y cuando el chico, que se llama Conrado, que es el cuidador de ocas, con quien van, yo lo quise acortar, por eso resumí. Cuando ella va a cuidar las ocas, va a cuidarlas con Conrad, ¿no? Y ella se va a peinar y Conrad le quiere tocar el pelo. Y quererle tocar el pelo tiene puede ser visto desde dos formas. Uno, tocar el pelo como cuando es con Blancanieves, que la madrastra le quiere peinar, es implantar ideas. Y otro, tocar el pelo, también tiene un tinte erótico. Y las ocas, que son compañeras de Venus, sumarían a este tinte erótico, que es que ella no se deja abusar, tocar, hacer nada por ese chico que, que
que después va y le dice al rey que no quiere. O sea, es algo de cómo ella cuida su femineidad en ese caso y cómo tiene la fuerza en ese momento, cómo ya va haciendo crecer su propio ánimos, ¿sí? Porque cada vez que el chico quiere tocarle el pelo, ella dice, vientito, vientito, hace que el sombrerito de Conrad vuele, vuele, vuele hasta que yo me pueda terminar de peinar mi pelo. Y entonces Conrad tiene que salir corriendo atrás de su esposo y todos los días le hace lo mismo hasta que Conrad está tan cansado que va y le dice al rey, no quiero trabajar más con ella. Entonces, en ese sentido, tiene en ese lugar las ocas. Ella cuidó su femineidad. Gracias, gracias. Era un detalle importante. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, decir algo, preguntar. No, a mí me encantó, pero siento que tengo que como que volver a leerlo, leer el cuento completo para asimilarlo más, porque me parece que tiene muchos símbolos, sí, mucho que digerir ahí y que pues todavía no lo he digerido todo. Decías que lo podemos, es de los hermanos Grimm, para buscarlo, o de Andersen, No, de Grimm, de los hermanos Grimm. Grimm. Y no solamente que está de los hermanos Grimm, sino que leí la primera versión y la última. Y no cambió en nada. Lo leí porque la primera edición está solo en inglés y la última es la que está en castellano. Así que me fijé si había habido algún cambio del final, porque me preocupaba el final. Y como el final era, este, ¿cómo es? Era así, de esa manera, tan de cuentos de hadas, pensé si realmente ese final era el final original. Entonces busqué, lo tengo acá, en el libro este es el libro de la primera versión de los hermanos Grimm, que está en inglés nada más, no fue traducido. Y entonces lo busqué acá y lo leí y está tal cual como está en la última versión, porque no todos los cuentos fueron cambiados y este no fue cambiado. Así que por las dudas quería ver si había algún cambio de la versión. Así que está en los cuentos de los hermanos Grimm, los vas a encontrar ahí. Gracias, Ada. Mi tarea es que lo voy a leer y vuelvo a escuchar. Tú nos vas a mandar la grabación y vuelvo a escucharte. Sí, lo voy a poner y además otra cosa es que quería darle más tiempo, pero como demoré en todo lo demás, tampoco quería hacer un encuentro de 2 horas porque también todos se iban a cansar y por eso quizás lo resumí mucho. Bueno, pero me parecía importante contarlo primero también para llegar al final, como que uno tiene que elegir un poco a veces y me pareció que era importante darle una generalidad. No sé al final si hice bien o, pero bueno, fue así como Ex- salí. Excelente todo, así tenía que ser. Excelente. Gracias. A mí me quedó claro que hay otro tipo de cuentos tradicionales Sí, y que hay que empezar a buscar eso, que ya existe y que estamos dando otros símbolos, estamos tratando otros caminos de individuación, especialmente para la mujer, ¿no? Para corrernos un poco, ¿no? Volviendo a la crítica de Lieberman que comentaste, sí, eh, ese estereotipo que muchas veces que se cae con los típicos cuentos tradicionales, los 7 u 8 que se repiten y se repiten, ¿no? O sea, corrámonos un poco de Blancanieves, de Cenicienta, ¿no? De ese estereotipo, eh, digamos, muy encristado por determinados personajes en nuestra cultura actual, como bueno, habíamos mencionado a Disney, y cómo hay otros cuentos que aportan otros elementos y que son dignos de recuperarlos, de volverlos a pensar,
de volverlos a releer. Me parece que está buenísimo eh, recuperar son cuentos que a veces ¿no? como que quedan en el olvido, pero son re importantes porque están señalando otras posibilidades. Así que, bueno, gracias por eso. Me quedo también con algunos cuentos que alguna vez leí, que ahora me disparaste, digo, ay, había otro cuento que leí alguna vez, Piel de asno, por ejemplo, se me vino mucho a la mente. Bueno, voy a seguir buscando por ahí. Y está trabajado por Marion Goodman. Y también hay por ejemplo, Cuentos de hadas de Angela Carter, tiene unos cuentos muy lindos que ella eligió, una reescritora. Era una escritora ¿Me y lo repites el nombre? No lo escuché. Angela Carter tiene este libro que tiene un cuento hermoso que es El señor Fox, que seguramente que si lo buscan en internet lo van a encontrar, que es una versión maravillosa de, ¿cómo es? De Barba Azul, ahí tiré todo. Es una ¿Cómo versión se llama el libro de cuentos de hadas. El autor es Angela Carter. Eh, y ella fue iniciada por su abuela, ya falleció creo que en el 80, pero en los 40, como ella era inglesa, la mandaron a vivir con su abuela, y que fue quien la inició en los cuentos de hadas. Después ella vivió en Japón, bueno, tuvo toda una historia muy linda y, y ella eh, editó ese libro sobre cuentos de hadas que son cuentos que recopiló. Dentro de ese libro hay, por ejemplo, un cuento que se llama El señor Fox, Mr. Fox, y es un cuento muy interesante sobre Barba Azul con una heroína maravillosa que va y averigua y que no se casa. Es Ay, bueno. A que mí me ha encantado, Ada, esta, esta posibilidad de ver el proceso, ¿no? Porque en esto que hablamos de lo arquetipal, cómo se va modificando lo arquetipal, desde lo cultural y desde la transformación de cada uno. Es maravilloso, y cómo es es importante maravilloso. el símbolo y del sentimiento, porque si no, el estereotipo fijo es sin sentimiento. Es cuando se Claro. símbolo, que el estereotipo no es algo malo de por sí porque es necesario, porque si no, no categorizamos y naturalmente lo hacemos. El tema es cuando queda fijo, cuando la mujer es esto y nada más que esto, cuando la madre es esto y nada más que esto, y el padre. Ese es el problema, o sea, no es el problema que sea necesario, porque para la vida es necesario que haya categorías, pero no que haya estereotipos fijos. Y ahí es cuando se pierde la conexión, porque del arquetipo sale el estereotipo, pero el tema es cuando se rigidizan. Claro. Claro, que sería la diferencia entre un signo y un símbolo. El signo que se repite y el símbolo que tiene que tener esta conexión con la emoción y con lo de cada uno. Exactamente. Sí. Está muy bueno, excelente. Bueno, Muchas gracias, Ada. Qué bueno que te encontré justo en el Facebook. Qué suerte. bueno, ya nos vemos en Gracias. nosotros, ¿sí? Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ada. Gracias Muchas por gracias. todo. Chao. Chao. Gracias. Chao.